Buen día, siendo las 14:45 horas del 25 de septiembre. 28. No me cambiaron esto. Del 28 de septiembre de 2015 se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de septiembre del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, coordinadora de Administración y Procedimientos en suplencia de la Secretaría Ejecutiva, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, coordinadora, por favor pase lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, Postleguay Duagón Francisco, Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, coordinadora. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria de septiembre de 2015 del Pleno de este instituto. Por favor, coordinadora, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Sí, claro, consejero. El orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, declaración de instalación de la sesión. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la tercera sesión ordinaria de septiembre del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 18 de septiembre de 2015. Quinto, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expediente siguientes. 1. RR-155-2015, interpuesto en contra de la oficina del titular del Ejecutivo del Estado. 2. RR-161-2015, interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. 3. RR-163-2015, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. 4. RR-169-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 5. RR-181-2015, interpuesto en contra de la oficina del titular del Ejecutivo del Estado. 6. RR-200-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 7. RR-201-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Punto sexto, asuntos generales. Séptimo, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Octavo, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Gracias, coordinadora. Si hay temas, se cede el uso de la voz y después se somete a votación. Si hay temas que incluir, consejeros. Yo traigo un tema, consejero presidente. Quiero proponer al Pleno el cronograma de actividades que me hizo llegar el Contralor, y para que sea aprobado el cronograma para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos 2016 y del programa operativo anual 2016 también, dado que es información que debe entregarse en el mes de octubre al Ejecutivo, y hay que definir las bases de formulación del presupuesto y una serie de reuniones que hay que tener este Pleno y el Contralor junto con las áreas operativas para cumplir con ese requerimiento que determinará las bases de la formulación del presupuesto del 2016. Es el punto. Muchas gracias, consejero. Se somete a votación la inclusión de este tema propuesto por el consejero Sandoval en asuntos generales.
Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el orden del día modificado. Gracias, coordinadora. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la tercera sesión ordinaria del mes de septiembre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 18 de septiembre del 2015. Se propone la dispensa de la lectura de las actas porque fueron remitidas anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se agreguen. No tengo comentarios. Si no hay comentarios que agregar, coordinadora, por favor, someta a votación este punto de orden del día. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el acta de la tercera sesión ordinaria del mes de septiembre, celebrada el día 18, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. A favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta mencionada. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el quinto, asuntos específicos. Presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificado con el número de expediente número 1, RR/155/2015, interpuesto en contra de la oficina del titular del Ejecutivo del Estado, bajo la ponencia del consejero Oxleguay. Gracias, coordinadora. El recurso de revisión 155/2015 consiste en lo siguiente. El sujeto obligado es la oficina del titular del Poder Ejecutivo, al cual se le solicitó la forma en que se transportó, viajó a Sonora, monto de lo que gastó en dicho viaje y quienes viajaron con el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, el pasado 7 de junio de 2015, modo de entrega en persona. La respuesta del sujeto obligado respondió que el día 7 de junio del presente año no existen registros de que el gobernador del estado haya realizado viaje oficial al estado de Sonora, ni se hayan afectado gastos con cargo al erario público estatal. La interpretación del recurso, la parte recurrente manifiesta que no se le proporciona la información requerida. El sujeto obligado manifestó que la información en los términos en que fue solicitada por particular es inexistente, al no existir registros o documentos algunos en el que se advierte que el gobernador del estado de Baja California con tal carácter se haya trasladado al estado de Sonora, en que se emitió tal respuesta argumentando la inexistencia de información solicitada. Analizada la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado y de las manifestaciones de ambas partes durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el Pleno de este órgano considera prudente realizar una búsqueda que corrobore el dicho de la parte recurrente, encontrando que de acuerdo a algunas notas periodísticas digitales independientes, el servidor público Francisco Vega de la Madrid se encontraba en la ciudad de Hermosillo en la fecha referida en la solicitud. Sin embargo, en virtud de que dichos enlaces no se refieren a fuentes informativas oficiales, a juicio de este órgano garante, no se le puede dar valor probatorio pleno al contenido de las mismas y por lo tanto no se cuentan con mayores elementos para controvertir las manifestaciones del sujeto obligado. Ahora bien, debe precisarse que el sujeto obligado argumentó que en sus archivos no obran registros de que el servidor público Francisco Vega de la Madrid haya realizado un viaje al estado de Sonora con carácter oficial, lo cual no implica que no haya podido realizarse el viaje referido en la solicitud de acceso a la información a título personal, sin que con ello se incurra en cargo al erario público del estado. Robustece lo anterior el criterio 31/10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información de Datos,
y Protección de Datos, IFAI, hoy Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personal, INAI, órgano máximo resolutor en materia de transparencia y acceso a la información pública a nivel nacional, criterio el cual este órgano hace propio por analogía jurídica. Este instituto no se encuentra facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuestas a las solicitudes de información. En virtud del expuesto en presente, considerando el Pleno de este instituto considera prudente confirmar la respuesta otorgada a la solicitud original de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. El sentido de la resolución es: este órgano garante confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado. Coordinadora, por favor someta a votación. Primero comentarios, si hay comentarios para los consejeros. No lo tengo comentarios. No, presidente, no. No hay comentarios. No habiendo comentarios, por favor, con su coordinadora, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/155/2015. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR/161/2015, interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, bajo la ponencia del consejero Postleguay. Gracias, coordinador. El recurso de revisión 161/2015 tiene como sujeto obligado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. La solicitud de información consiste en base de datos del periodo comprendido de enero de 2014 a diciembre de 2014, junio de 2015, que contiene: 1. El listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce otra función. 2. El listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en la actualidad estén comisionados a la sección estatal de SNTE. 3. El listado de los trabajadores de la educación cuya carga honoraria sea mayor a 42 horas por semana o 168 horas al mes por el total de todas sus plazas. 4. Listado de personas que se encuentren en edad de jubilación y o que cuentan con más de 28 años de servicio, que ostente plazas docentes de educación básica y educación especial y que perciba un sueldo de la nómina educativa del gobierno del Estado, ya sea de recursos federales o estatales. La información debe incluir nombre completo de los servidores públicos, RFC, clave presupuestal del puesto asignado, percepción salarial anual, centro de trabajo con domicilio y localidad y fecha de inicio de servicio. Modalidad de entrega en Excel o en cualquier sistema de base de datos y no en PDF, ya que imposibilite el acceso y análisis de información. La respuesta del sujeto obligado consistió en adjuntando 4 archivos electrónicos en formato PDF, RESP ICF 151814, RESP ICEP F 151814-1, RESP ICEP F 151814-3, RESP ICEP F 151814-4. La interposición del recurso de revisión por la parte recurrente manifestó que la información se solicitó en Excel o cualquier otro sistema de datos y no en materia física o PDF.
el sujeto obligado no proporciona la información de los puntos 1, 2 y 4. La contestación del sujeto obligado manifestó que por esta vía remitía la información requerida en los puntos 1, 3 y 4 de la solicitud de acceso a la información pública en materia del presente procedimiento. En relación al punto 2, le fue informado al peticionario que la autoridad recurrida no cuenta con un listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial, que se encuentren comisionados a la sección estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 78 de la Ley General de Servicios Profesionales Docente, el Sistema Integral de Recursos Humanos Magisterio del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California no refleja ninguna base de datos que contenga específicamente la información solicitada. El sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos electrónicos: documentos contestación anexo 1, documentos contestación anexo 2, documentos contestación anexo 1. En virtud de que el sujeto obligado en su contestación al presente recurso pretendió colmar el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, haciendo entrega de la información requerida y en formato XLS Excel, este órgano garante por cuestión de método considera realizar el análisis de la siguiente manera. Punto 1 y 4 de la solicitud. De la información ofrecida por el sujeto obligado mediante los documentos electrónicos, documentos contestación anexo 1 y documentos contestación anexo 3, durante la sustanciación del presente procedimiento, se observa que si bien éste manifiesta que realiza la entrega de lo requerido en tales puntos de la solicitud original de acceso a la información, de la documentación adjunta no es posible relacionar cada archivo electrónico con la información enumerada en los puntos 1 y 4 de la solicitud, advirtiéndose que al no señalar de manera clara qué documento corresponde a cada punto de la solicitud, crea una confusión al solicitante, pues le genera una dificultad para vincular la información contenida en los mismos con lo requerido, motivo por el cual se concluye que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 3 de la ley en materia de transparencia, saber. Artículo 3. La información que proporcionen los sujetos obligados deberá entregarse de manera clara, confiable, oportuna y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión para la persona. Punto 2 de la solicitud. En lo referente a este punto de la solicitud, el sujeto obligado en su escrito contestación señaló que no cuenta con dicha información, toda vez que de conformidad con el artículo 78 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, el cual señala la letra. Artículo 78. Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de la función docente de dirección o supervisión deberán separarse del servicio sin goce de sueldo mientras dure el empleo, cargo o comisión. En contraste con ello, este cuerpo colegiado que hoy resuelve considera necesario dejar anotado que de conformidad con el artículo 11 de la ley en materia de transparencia, dice: los sujetos obligados deberán de oficio poner a disposición del público en sus portales la siguiente información. Fracción 22. La relación de los servidores públicos comisionados fuera de su área de adscripción por cualquier causa, incluso de carácter sindical. Así pues, resulta por demás evidente que el error en el que se encuentra el sujeto obligado al no dar acceso a la información solicitada respecto al personal con plaza docente en educación básica y educación especial, y que en la actualidad estén comisionados a la sección estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en los términos solicitados, pues tal y como lo señala la propia ley, tal es considerada información pública de oficio y debe darse a conocer al público en general. Punto 3 de la solicitud. Si bien el archivo electrónico Documentos Contestación Anexo 2 contiene la información referida en este punto de la solicitud,
Del análisis del mismo se advierte que dicho documento no fue entregado conforme a lo solicitado, al prescindir de aquella información relativa a la percepción salarial anual, centro de trabajo, con domicilio y fecha de inicio. Sin independencia de lo anterior, no debe pasar inadvertido que del contenido de la documentación entregada por el sujeto obligado se advierte que la misma contiene el Registro Federal de Contribuyentes de los servidores públicos en cuestión, esto es, contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. En virtud de ello, se concluye que el sujeto obligado debió haber elaborado la versión pública de la documentación con la que erróneamente pretendió dar acceso a la información. Esto es, entregar la documentación en el cual se da acceso a información, eliminando o omitiendo las partes o secciones que contienen datos personales, como es el Registro Federal de Contribuyentes. El sentido de la resolución. Este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado en los siguientes términos. Primero, que entregue de manera clara y en los términos requeridos en la solicitud de acceso a la información referida la versión pública del listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce otra función, así como del listado de personal que se encuentra en edad de jubilación y o que cuentan con más de 28 años de servicio, que ostente plazas docentes de educación básica y educación especial y que perciba su sueldo de la nómina educativa del gobierno del estado, ya sea de recursos federales o estatales. 2. Que entregue un listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en la actualidad estén comisionados a la sección estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y 3. Que entregue de manera completa y en los términos requeridos la versión pública del listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor de 42 horas por semana o 168 horas al mes por el total de todas sus plazas. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por tiempo máximo de 5 minutos. Consejera. Un minuto. No, consejero. Si no hay comentarios, por favor someta a votación de esta resolución, coordinadora. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/161/2015. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR/163/2015 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California bajo la ponencia de la consejera Estudillo. Adelante, consejero. Gracias, consejero. El recurso de revisión 163/2015 interpuesto en contra de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública versa sobre la siguiente solicitud de información. Número 1. Comprobación de estudios y experiencia profesional en materia de transparencia y derecho de acceso a la información, los documentos referidos, diplomas, certificados, constancias, reconocimientos, etc. Video de entrevista a cada uno como parte del proceso de selección a consejero del instituto y el documento de resultados de evaluaciones aplicadas para su selección. Solicitó además plan de trabajo de la nueva presidencia, horarios y lugar de atención de los 3 consejeros a la ciudadanía, y que se informe si desempeña otro cargo remunerado actualmente, además de consejeros. El sujeto obligado emitió respuesta en los siguientes términos.
Por la Secretaria Ejecutiva, que en relación al numeral 1 es necesario informarle que la presidencia de este instituto no cuenta con un plan de trabajo distinto al programa operativo anual POA, en el cual establece las actividades, los planes, programas y metas, así como su calendarización. En este contexto, este pleno dará continuidad a los POAs ya aprobados e implementados por ese Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. De conformidad con lo antes expuesto y conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, en el caso que ocupa se hizo entrega además del enlace en el cual se encuentra dicho programa operativo anual. En cuanto a la información relativa a si los consejeros desempeñan otro cargo remunerado, actualmente me permite informar que de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, los consejeros no podrán tener otro cargo, empleo, cargo o comisión salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre y cuando no ostenten cargos directivos ni atiendan dichas actividades en tiempo completo. En este contexto, según la información proporcionada por cada consejero, le informo que únicamente el consejero Francisco Postles White Duagón tiene un cargo adicional de consejero, pues se desempeña como profesor de asignatura en la Facultad de Derecho Mexicali de la UABC. Por la Coordinadora de Administración y Procedimientos señaló que para dar respuesta al punto número 1 de la solicitud de información relativa a la experiencia profesional, trayectoria y cursos adquiridos de los consejeros, se encuentra publicada en el portal de obligaciones de ese instituto el currículum, la información curricular de cada uno de los miembros del Pleno. También otorgando el vínculo para la consulta del solicitante. En lo relativo a los horarios y lugar de atención de los consejeros, le informó que conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en los artículos 9 y 10 relativos al horario y días de labores de las delegaciones del ITAI, los puede obtener en los siguientes enlaces, proporcionando el enlace de la página del Instituto de Transparencia, vinculándolo directamente al calendario anual de labores 2015. En relación a su petición de información sobre los lugares de atención de los consejeros, le comentó que el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone en su artículo 13 que para el desempeño de sus actividades el consejero ciudadano presidente deberá estar adscrito a la sede del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, motivo por el cual dicho consejero despacha desde la misma. Y por lo que respecta a los consejeros ciudadanos titulares, le comentó que se encuentran en la sede o en la delegación de acuerdo a los eventos programados en la agenda institucional, la cual puede consultar en el portal de obligaciones de transparencia en el enlace correspondiente, vinculando también al recurrente al enlace del Instituto de Transparencia directamente al calendario de actividades. Asimismo, le reiteró que la norma de políticas administrativas que regula las comisiones oficiales, viáticos, hospedajes y demás gastos inherentes establece que en el caso de los consejeros no les es aplicable el lugar de adscripción. Dicha norma la puede accesar en el siguiente enlace, proporcionando de igual manera al recurrente el enlace del Instituto de Transparencia en donde se encuentra pública la norma de viáticos. Por la Coordinadora de Asuntos Jurídicos en Funciones, que en relación con los puntos 2 y 3 de su solicitud, le informamos que este instituto no es competente para proporcionar la información que solicita, ya que no obra en los archivos de ese instituto, de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, ya que este instituto solo puede dar acceso a los solicitantes de información que genere, administre o posea en ejercicio de sus funciones, por lo que el procedimiento para la selección de consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California fue llevado a cabo conforme a lo establecido por el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, del cual se desprende que las entrevistas fueron realizadas en un primer momento por parte del Poder Ejecutivo del Estado y posteriormente por parte del Poder Legislativo del Estado. De conformidad con lo expuesto, se le sugirió dirigir su solicitud a la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado en su portal de obligaciones, vinculándolo al portal de obligaciones de transparencia o directamente en sus oficinas ubicadas en el cuarto piso del Poder Ejecutivo con domicilio en Calzada Independencia 994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali.
o a la unidad de transparencia del Poder Legislativo, vinculando al recurrente directamente a la página del Congreso o directamente en sus oficinas ubicadas en Pioneros y Avenida de los Héroes 995, Centro Cívico, código postal 21.000, segundo nivel del edificio Poder Legislativo del Congreso del Estado. La parte recurrente interpuso recurso de revisión manifestando que se le remitía a los currículums de los consejeros, documento que carecía de validez como comprobación de estudios, que es lo que inicialmente solicitó. También que aunque se le orientó respecto a la solicitud de información de los videos y entrevistas y documento de resultados de evaluación, considera que es información obligatoria según el artículo 21, fracción novena, por lo cual consideró que no fue satisfecho su derecho de acceso a la información. El sujeto obligado dio respuesta al recurso de revisión en los siguientes términos. Señaló que con respecto a la comprobación de estudios y experiencia profesional de los consejeros del instituto no cuenta con experiencia acreditable mediante los diplomas, constancias, reconocimientos o certificados en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, en aras de satisfacer en medida de lo posible el derecho de acceso a la información del solicitante, se le indicó al solicitante la dirección completa del sitio donde se encuentran publicados de manera oficiosa los currículos de la trayectoria académica, profesional y laboral de los servidores públicos referidos. Esta es la información más asimilable a la solicitada por el recurrente. Y de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, las entrevistas que se realizaron como parte del proceso de designación de consejeros fueron realizados por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Por lo tanto, los videos obtenidos de las mismas se encuentran en posesión de estos y conforme al mismo ordenamiento se encuentra impedido para entregar dicha información. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, advertimos lo siguiente. En virtud de las manifestaciones de la parte recurrente en su interposición del recurso de revisión, debe recalcarse que respecto de la comprobación de estudios y experiencia profesional en materia específicamente de transparencia, los consejeros de este instituto y los integrantes de dicho cuerpo colegiado no cuentan con experiencia acreditable mediante diplomas, constancias, reconocimientos o certificados, tal como lo solicitó el recurrente en la materia. Sin embargo, en aras de satisfacer en medida de lo posible su derecho de acceso a la información del solicitante, este órgano garante le indicó a la hora parte recurrente la dirección electrónica completa donde podía verificar los currículos del pleno de ese instituto. Por lo que respecta al video entrevista, al respecto debe recalcarse que aun cuando este instituto acató su actuar conforme a la ley, la parte recurrente considera que no fue satisfecho su derecho al considerar que la información solicitada debería hacerse pública por este órgano garante, al encuadrar dentro de la fracción novena del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Citando el artículo 21, dice lo siguiente: además de la información que resulte aplicable contenida en el artículo 11, el órgano garante deberá hacer pública la siguiente información, la que se considere relevante y de interés para el público. En este sentido, es necesario aclarar que la intención del legislador respecto a dicho dispositivo normativo fue la de permitir a este instituto el de incorporar información no contemplada específica en sus obligaciones de transparencia señalados en los artículos 11 y 21 de la citada ley, pero que bajo su consideración debe ser del conocimiento público. Pero, por lo tanto, se advierte a todas luces que este sujeto obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 46 y el artículo 51 de la Ley de Transparencia no tiene la facultad de generar, administrar o poseer dentro de sus archivos los videos de las entrevistas referidas en la solicitud que dio origen al presente procedimiento, pues ese procedimiento de selección de consejeros de ese instituto es llevado a cabo por autoridades que establece la normatividad aludida, esto es el gobernador del estado y el pleno del Congreso del Estado, motivo por el cual se encuentra materialmente imposibilitado para poner a disposición del solicitante y a través de su portal de obligaciones dicha información. El sentido de la resolución del presente recurso de revisión es confirmar la respuesta emitida por este órgano garante. Es cuanto. Gracias, consejero. Si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. No, ninguno, presidente.
Gracias. No, yo nada más ¿Quiere comentar algo? pues que quede de manifiesto que en todo momento al dar respuesta tanto a la solicitud de acceso a la información como le dimos respuesta al recurso de revisión, siempre se le ha estado orientando al ciudadano en dónde puede obtener la información que es de su interés. Eso sería el único comentario. Gracias. Si no hay mayores comentarios, por favor, coordinadora, someta a votación esta resolución. Se somete en votación nominal por orden alfabético el recurso de revisión expuesto con el número RR/163/2015. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución mencionado. Gracias, coordinadora. A favor de pasar al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR/169/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, bajo la ponencia de la consejera Estudillo. Cedo el uso de la voz a la consejera Estudillo para que exponga este punto. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión RR 169 del 2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, versa sobre la siguiente solicitud de información. Copia de la demanda que puso el ayuntamiento contra la empresa Sola Basics por el tema de las luminarias. El recurso de revisión lo interpuso a la hora recurrente en virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública. Al recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó que es cierto lo manifestado por el recurrente en el sentido de que no dio respuesta a la solicitud de acceso a la información y a su contestación anexó una serie de documentos que me permito describir. La resolución de solicitud de información de fecha 22 de julio del 2015, oficio 4726/2015, mediante el cual pretendió dar contestación a la solicitud. La impresión de un correo electrónico enviado a la parte recurrente mediante el cual se remite a la información solicitada. Sin embargo, entrando al estudio del presente recurso de revisión, me permito hacer alusión al artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información pública ante la unidad de transparencia que corresponda, situación que realizó la hoy parte recurrente. El artículo 92 de la misma ley establece que se desprenden 2 supuestos por los cuales el sujeto obligado no será condenado mediante resolución que emita este órgano garante, ya sea que el sujeto obligado pruebe fehacientemente haber dado respuesta o que exponga de manera fundada y motivada a satisfacción del órgano garante que se trata de información reservada o confidencial. Sin embargo, en el caso particular, el sujeto obligado manifestó expresamente, confesó no haber dado respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, declarando que el hecho manifestado por el recurrente es cierto. Confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 400 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. De lo anteriormente expuesto se desprende que sin duda alguna el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública, por lo que a juicio de este órgano resolutor el sujeto obligado encuadra en el supuesto establecido en la fracción 4 del artículo 101 de la Ley de Transparencia del Estado en virtud de no haber respondido a la solicitud de acceso a información pública, por lo que este órgano garante ordena al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información que dé origen al presente procedimiento. Es cuanto. Gracias, consejera. Si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. Ninguno, presidente. Gracias. Ningún. Si no hay comentarios, por favor, coordinadora, someta a votación esta resolución. Claro que sí. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/169/2015. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado.
Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto mencionado. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR/2000 181/2015 interpuesto en contra de la oficina del titular del Ejecutivo del Estado, bajo la ponencia de la consejera Elba Estudillo. Le cedo el uso de la voz a la consejera Estudillo para que exponga este punto. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión 181/2015 en contra de la oficina del titular del Ejecutivo del Estado versa sobre la siguiente solicitud de información. La agenda completa del gobernador del Estado durante su viaje a Europa para promover Baja California. La parte recurrente presentó ante este órgano garante recurso de revisión en contra de la oficina del titular del Ejecutivo respecto a la solicitud de acceso a la información pública identificada con el folio UCT 152346 por el supuesto establecido en la fracción primera del artículo 78 relativo a la negativa de acceso a la información. El sujeto obligado presentó su escrito de contestación ante este órgano garante, en el cual manifestó, entre otras cosas, que la información solicitada por el particular ha sido debidamente entregada al mismo. En virtud de lo anterior y en razón de que el sobreseimiento puede analizarse en cualquiera de las etapas del procedimiento en que se actualice, resulta procedente entrar al estudio de la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California. En ese sentido, como quedó asentado anteriormente, resulta procedente analizar si el caso que nos ocupa, lo manifestado por el sujeto obligado, así como las documentales que se encuentran integradas al expediente, son idóneas y suficientes para demostrar que se actualizó alguno de los supuestos que menciona el artículo ya mencionado y que se pueda acreditar de manera fehaciente que se ha configurado el sobreseimiento. Por ello, resulta pertinente analizar la solicitud de acceso a información pública que dio origen al presente procedimiento, identificada con número UCT 152346, la cual fue realizada en los siguientes términos. Quiero conocer la agenda completa del gobernador del Estado durante su viaje a Europa para promover Baja California. En su escrito de contestación al presente recurso de revisión se advierte que el sujeto obligado manifestó haber entregado debidamente la información solicitada. En virtud de lo anterior, el Pleno de este órgano garante ingresa al sistema electrónico para la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, específicamente en el informe de respuesta a la solicitud que nos ocupa, observando que el sujeto obligado entregó a la parte recurrente la agenda completa relativa a gira de promoción Italia y Milán 2015. A dichas pruebas se les otorga valor probatorio pleno, y toda vez que la parte recurrente no hizo manifestación alguna, objetando o controvirtiendo el dicho del sujeto obligado, es que este órgano garante otorga valor probatorio pleno de convicción a las documentales antes descritas. Por lo que el sentido de la resolución es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto. Gracias, consejera. Si tienen comentarios, pueden listarse. Tienen el uso de la voz hasta por 5 minutos. Consejero Sandoval. No, ninguna pregunta. Si no hay comentarios, por favor, someter a votación, coordinadora, esta resolución. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/181/2015. Estudillo Osuna. A favor. Postleguay Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución referido. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR/200/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, bajo la ponencia del consejero Postleguay.
El recurso de revisión es el recurso de revisión 200, diagonal 2015. El sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Mexicali. Y el estudio es directo porque el artículo 79 de la Ley de Transparencia señala expresamente lo siguiente: el recurso deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. De la documentación adjunta a la contestación presentada por el sujeto obligado, se advierte que la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número de folio 000300014 se presentó ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información el día 11 de junio de 2014. Igualmente se observa que en fecha 12 de junio de 2014, la hoy parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, motivo del presente procedimiento, por lo que a dichas documentales se les otorga valor probatorio pleno. En ese sentido, el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de revisión feneció en fecha 3 de julio de 2014. El sentido de la resolución, por lo tanto, es declarar improcedente el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente señalada al rubro, en virtud de ser notoriamente extemporáneo, toda vez que la fecha de presentación del presente recurso de revisión había fenecido en exceso de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número 000300014. ¿Algún comentario, consejero? No tengo ninguno. Ninguno. Si no hay comentarios, coordinadora, por favor, someter a la votación esta resolución. Claro que sí. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR-200-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagon, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución referido. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR-201-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, bajo la ponencia del consejero Octavio Sandoval. Se le cede el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga este punto. Gracias, presidente. Voy a hacer la exposición del proyecto de resolución del expediente ya mencionado, identificado como RR-201-2015, en el que el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Mexicali, y la solicitud de información versa en los siguientes puntos. En la Navidad del 2014 se montó una pista de patinaje sobre hielo y preguntó cuál fue el costo del montaje, cuál fue el costo para mantenerla, la inversión fue directamente de los contribuyentes, si hubiese sido así, cómo se recuperó dicha inversión, qué departamento del ayuntamiento se hizo cargo del montaje y si la pista estaba en algún plan de desarrollo del ayuntamiento de Mexicali. El recurrente no obtuvo una respuesta, por lo que fue necesario interponer el presente recurso de revisión en los siguientes términos, y señaló que en virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, el solicitante presenta este recurso. Este recurso no fue contestado ni intervino el ayuntamiento, fue omiso en presentar contestación al presente recurso de revisión. En el estudio debemos señalar que el artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece que cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información pública ante la unidad de transparencia que corresponda, situación que realizó
la hoy parte recurrente al presentar ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información del sujeto obligado, la cual quedó debidamente acreditada en el auto de admisión. Además, el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California establece que en los casos en que se interpone el recurso de revisión por falta de respuesta a una solicitud de información pública, como es este caso, el sujeto obligado deberá alegar lo que a su derecho convenga y probar en su caso, de manera fehaciente, haber dado respuesta a la solicitud o exponer de manera fundada y motivada que se trata de información reservada o confidencial. Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa, el sujeto obligado fue omiso en emitir la contestación al presente recurso de revisión, con lo cual se reitera la desatención del sujeto obligado no solo al momento de dar respuesta a la solicitud original de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, sino también en dar contestación al recurso de revisión que hoy nos ocupa, a pesar de haber sido debidamente notificado mediante oficio. De lo anteriormente expuesto, se desprende sin duda alguna que efectivamente el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente, por lo cual se propone dar pista en primera instancia al órgano interno de control, ya que a juicio de este órgano resolutor, el sujeto obligado encuadra en el supuesto establecido en la fracción cuarta del artículo 101 de la Ley de Transparencia Estatal, en virtud de que no respondió la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento dentro del plazo de 10 días hábiles y tampoco contestó el presente recurso. El sentido de la resolución propuesto es en los siguientes términos. Este órgano garante ordena al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Si tienen comentarios, favor de enlistarse. Les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, consejera. Ningún comentario. Si no hay comentarios, por favor, consejera, coordinadora, someta a la votación este proyecto de resolución. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto con el número RR/201/2015. En contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguay Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto. Coordinadora, a favor, pasar al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el 6º, Asuntos Generales. El consejero Octavio Sandoval propone el punto de la presentación del cronograma para la elaboración del presupuesto y el programa operativo anual para el ejercicio 2016. Quiero el uso de la voz, presidente, si me permite. ¿Se le concede el uso de la voz al consejero Sandoval? Proponer al Pleno, si no tiene inconveniente, que coordine esta parte de la formulación del presupuesto junto con el Contralor y la Coordinadora de Procedimientos para ver los diferentes escenarios y en virtud de mi perfil profesional que ayudaría ahí a las áreas. No lo podríamos someter al siguiente pleno porque ya no habíamos incluido ese punto en el orden del día. ¿Vale? Está bien. Aprobamos esto y la próxima aprobamos el que esté coordinado. Porque creo que no estamos en el orden del día, ¿verdad? Ese punto. Okay. Entonces, se Someta- aprueba- Que te apruebe nada más. Sería se nada más apruebe el la cronograma. presentación. Cronograma, sí. Bien, entonces, Solicito el se uso de la voz. somete. Sí. Nada más digo, el cronograma, si vamos a aprobar nada más el cronograma, porque sí me gustaría que nos explicara en qué consiste.
por lo menos por periodos o qué parte le va a corresponder al Pleno. Y podemos, ¿por qué no convocamos a David que nos lo explique? Ah, sí, está disponible, sí. Que nos explique cuál sería la... Creo que yo tengo entendido que la intención era básicamente el que tuviera la facilidad de solicitar información a las áreas para la elaboración de un preproyecto, se puede decir. Entonces sería bueno que nos dijera qué tiempos tiene y ya para aprobarlo. Tienes razón. Y apoyarlo todos en el proceso. Tienes razón. Ahí viene. ¿Hacemos un receso o no es necesario? ¿Ya está aquí? Yo creo que no, es un término general, ¿no? Eso es algo sencillo, pero sí que nos lo explico. Para todos caben en el mismo plan. Ah, lo también. Gracias, David. Gracias, Sí, Contra. buenas tardes. Gracias, si gustas. Estamos en sesión, no. Estamos en el punto de orden del día de acordar el cronograma. Y queremos saber si nos puedes dar una pequeña explicación de cómo funciona. ¿En qué consiste eso? Sí, gracias. La intención de que se sometiese aquí al Pleno la aprobación del cronograma para la elaboración del proyecto de presupuesto y del programa operativo anual para efecto de darle la formalidad a los pasos que vamos a ir dando en la construcción del programa operativo del cual sale el presupuesto. Y esto porque se van a involucrar las diversas coordinaciones y sí es un apoyo importante el que traiga como respaldo este acuerdo de pleno de autorizar este cronograma, porque vamos a fijar plazos a las diferentes coordinaciones para que atiendan lo que se les va a pedir en términos de definición de acciones, de evaluación de las acciones, de elaboración de fichas técnicas y demás. Y como todo el mundo trae cargas de trabajo, pudieran irlo difiriendo y entonces entorpecer la marcha que estamos determinando. Traemos una fecha límite que es 20 de noviembre en términos de ley para antes del 20 de noviembre entregarle al Ejecutivo el proyecto de presupuesto de egresos con su programa operativo anual. Pero para que efecto de que lo incorpore el Ejecutivo en su presupuesto de egresos que le remite al Congreso, independientemente de que en esa misma fecha nosotros le remitiríamos al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto y programa operativo anual para efecto de la autorización correspondiente. Los tiempos, si bien hablamos de antes del 20 de noviembre, estamos hablando de prácticamente un mes y medio, con una serie de requisitos que por disposiciones legales de la Ley General de Contabilidad de orden federal, que tiene que estar aterrizado y en congruencia con nuestra ley estatal, implica un montón de formatos y requerimientos de información que no van a dejar, son por primera ocasión que se van a trabajar aquí en el instituto, de tal manera que va a implicar un trabajo bastante laborioso que nos va a llevar tiempos. Entonces necesitamos apresurar los trabajos de arranque, como son pues las directrices que ya platicamos en principio, y la definición de la estructura programática, esto es pues cuáles van a ser las metas, las acciones, los programas, si lo vamos a simplificar, lo vamos a comprimir. Entonces esa definición nos va a llevar tiempos. Y bueno, el quererle dar un orden a esos trabajos es lo que está planteado dentro de este cronograma, esta propuesta de cronograma, que al aprobarlo ustedes como pleno nos va a servir de guía, de parámetro y de soporte para requerir a las diferentes áreas, unidades administrativas del instituto, para que todos vayamos en orden y en tiempo haciendo la parte que nos corresponda para llegar finalmente dentro de los plazos de ley a tener los proyectos de presupuesto y de programas para estar en tiempo
de presentar ante la autoridad correspondiente, la Secretaría de Planación y Finanzas, por parte del Ejecutivo, y al Congreso del Estado nuestras propuestas. Y esto plantea en el cronograma de arranque, pues las directrices generales que ustedes como Pleno, en cuanto a inclusión de nuevos proyectos, en cuanto a eliminación de algunos de los que traemos, el presupuesto y el programa 2015 que ahora tenemos en proceso, el hacerle los ajustes correspondientes. Ahorita estamos analizando algunas otras entidades federativas de condiciones similares a los de Baja California en tamaño, en presupuesto, y para tomar algunas referentes en ese sentido y sobre todo simplificar. Ahora, por otro lado está la ley, decía yo, la ley federal que obliga a una estructura, un trabajo de marco lógico que le llaman. El presupuesto, el programa operativo 2015 no está en esos términos y ya no lo están exigiendo, y eso nos va a implicar trabajos adicionales. Entonces sí necesitamos el marco lógico para la elaboración del programa operativo anual, el marco lógico que nos pide un árbol de situaciones de deficiencia o error, con un árbol, a partir de ahí el contrario, un árbol con objetivos específicos que subsanen cada uno de los potenciales problemas en términos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para ya aterrizarlo a nivel de metas y acciones que ahora le llaman compromisos y componentes en términos del nuevo lenguaje de la ley. Y bueno, todo ese trabajo que es de primera vez, pues nos va a implicar una chamba, un trabajo adicional que antes no se tenía. Para ello creemos que si con estos tiempos que estamos planteando, para que las unidades administrativas, coordinaciones y demás que se vean involucrados, nos den la parte que les sea solicitada en tiempo para poder nosotros trabajar en ese nuevo construcción en el nuevo lenguaje, en los nuevos formatos, conforme a los nuevos requerimientos legales para la presentación del programa y presupuesto. Y aquí nomás te voy a comentar, acaba de haber una reunión de parte del Ejecutivo, de COPLADE, con todas las dependencias del Gobierno del Estado, con todas las entidades paraestatales, y donde tienen diseñado un sistema operativo para programación y presupuestación, pero donde nos dejan totalmente fuera los autónomos. O sea, ahora sí una especie de rásquense con sus propias uñas, y ellos sí tienen todo un sistema y les están dando sus capacitaciones. Incluso preguntamos y es que no los podemos incluir, esto es únicamente para el Poder Ejecutivo y sus descentralizadas, las paraestatales. Entonces estamos en una situación un tanto, por llamarlo, de desventaja, donde tenemos que ir contra el tiempo, y este cronograma nos ayudaría en ese sentido. Vamos a tener que cumplir con las obligaciones de ley. Estamos en desventaja con las otras entidades, claro, somos una institución más chica, pero estamos un poco a pie, no tenemos sistema y no hay forma de adquirirlo. O sea, vamos a trabajar con Excel, con lo que tengamos que hacer para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos legales. Aquí más que nada es cuestión de requerimiento legal, atendiendo ahora sí que en términos prácticos a la necesidad del instituto de tener un POA funcional con los recursos, esperemos también necesarios, ¿no? Es la ruta crítica. Es la ruta crítica, en pocas palabras, así es. Sí, adelante. Nada más, si nos pudieras de manera así muy breve, ¿no? Decirnos cuáles son las acciones. Veo que son pocas, son como unas 7, 8 acciones. Digo, a lo mejor no mes por mes ni día por día, pero sí cuáles serían las acciones y cuáles corresponden al Pleno y cuáles corresponden a las coordinaciones, para que quedara eso claro. Sí, cómo no. El Pleno, en primera instancia, es precisamente el marcar las directrices generales para el diseño de definición de programas, de metas, y ya con las áreas se precisarían las acciones. Esto es, para lograr una meta específica, ya el área diría, pues tendríamos que hacer estas acciones, y habría, ese sería el trabajo de las áreas a partir de los programas y metas definidos por el Pleno. Insisto, estamos partiendo de la base 2015, más o menos, ¿qué le quitamos, qué le ponemos? Para eso aterrizarlo a nivel de acciones, y las acciones también necesitamos comprimirlas un poco más. Ya que las
coordinaciones trabajen las acciones de las metas, de los programas. Entonces se somete nuevamente a consideración de ustedes como pleno, ya ese primer borrador, ese primer trabajo, y se determinan los ajustes que habría que hacer, eliminaciones, adiciones. Se regresa con las coordinaciones para que hagan los ajustes a nivel de acciones. Se regresa al pleno ya que digamos, ok, estos son los programas, estas son las metas y estas son las acciones, estamos de acuerdo ya como pleno, y ahora sí, vuelve a regresar a las áreas para que ahora las evalúen, que determinen en las fichas técnicas qué partidas presupuestales para llevar a cabo esas acciones se requiere y cuánto dinero se necesita. Y ese sería el trabajo otra vez a nivel de coordinaciones, donde se haga la evaluación, que son la elaboración de las fichas técnicas. Ya que se cuente con ello, entonces estaríamos ya entrando a trabajar con los formatos, insisto, son bastantes formatos, son alrededor de unos 18 formatos nuevos que tenemos que elaborar, que a nivel nacional los están exigiendo y que tenemos que aplicarlo, ya es obligación de ley para este proceso que vamos a llevar a cabo. Entonces son la elaboración de los formatos, llenado de los formatos que la ley exige, y ya que tengamos eso, someterlo otra vez a pleno, ya con todos los formatos, traérselos aquí a ustedes. Esos formatos, eso estaría ocurriendo aproximadamente a fines de octubre, cuando ya les estaríamos trayendo los formatos con todo el programa operativo y el presupuesto construido en primera instancia. Después de ello, con las observaciones que pudieran resultar de aquí, la coordinación, el trabajo con la coordinación de administración y procedimientos y la Contraloría, haríamos las adecuaciones a estos formatos en términos de las opciones que aquí pudieran resultar, para volverlas a presentar ya en definitiva lo que sería todo el paquete de presupuesto y programa operativo anual, con toda la definición, con toda la evaluación, con toda la estructura presupuestal por programas, por funciones, por objeto del gasto, con toda la estructura que nos lo pide la propia ley. Entonces, y aquí lo plantearíamos, ya aprobado, sería para votación de pleno, ya aprobado. Entonces terminaríamos de integrar las carpetas con todos los requisitos que marca la ley, también para presentación de presupuesto, exposición de motivos y una serie de aspectos, para todo ello antes del 20 de noviembre estarlo presentando. Esa deadline, no es la fecha límite que tenemos, 20 de noviembre, para presentarlo ante el Ejecutivo del Estado. Dice la ley que si por X motivo no presentamos al 20 de noviembre, a más tardar, al Ejecutivo del Estado, le damos toda la autoridad al Ejecutivo para que asigne el monto que a su saber le quiera dar al Instituto de Transparencia, en ausencia de un trabajo elaborado y una propuesta concreta de parte del Instituto, ¿no? Entonces, por ningún motivo puede ser que llegue el 20 y que no les hayamos entregado, sino ahora sí que tendrían todo el derecho legal de decir, te doy 9 millones, la ley me asiste, no me entregaste nada, y a partir de ahí dime cómo lo vas a gastar. Ese es el panorama. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos aplicando ya armonización contable en el presupuesto? ¿No? No, todavía no. De hecho, ahí traemos un rezago, un problema. Se está trabajando en la captura de base de datos para poder echar a volar el sistema que se tiene contratado, denominado SIGAIF. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. El gran problema, y perdón que les comento así rapidito, el gran problema es que el gobierno federal saca la ley, obliga a todas las entidades, el gobierno central determina que cada entidad haga lo propio, cada unidad de gobierno haga lo propio, después desarrolla un propio sistema a la par con INDETEC, Instituto de Desarrollo de las Haciendas, técnico de las haciendas públicas, pero nosotros ya nos dejaron de fuera, y nosotros ya habíamos contratado el año pasado con SIGAIF, que es un sistemita, no es un software, es una nube, ¿no? Y tiene muchas deficiencias, pero
pero fue la opción más viable que se tuvo, que varias entidades de hecho lo contrataron, ¿no? Entonces, bueno, estamos capturando base de datos en SIGAIF para poder echarlo a volar y cumplimentar esa parte de la ley de los momentos del gasto, los momentos del ingreso, que es una exigencia que debemos de tener, pero es más de contabilización que de presupuestación, ¿verdad? Entonces, es más de presupuestación. ese es el punto, ¿no? Entonces ahorita para la presupuestación es la ley general y en términos del marco lógico y en términos de todos los formatos que emitieron y que están exigiendo. Y ya la contabilización, que sí también tiene que estar, pero es la colección de hechos ya acontecidos más que para efectos de presupuestación. Entonces, Está bien, y no viene ahí nada de indicadores de gestión presupuestales en el presupuesto nuevo. Es que eso es el presupuesto. es lo que tenemos que hacer, o sea, Es lo que viene. la programación pues lleva indicadores, ¿no? Los indicadores de gestión son parte de que todo eso de alguna forma no es un tanto novedoso. Ya hay un ejercicio, ya dejaron algo, Sí. ya hay algo aquí en el instituto, pero pues necesitamos acompasarlo debidamente, de una manera realmente funcional, que realmente nos dé métricas reales que nos sirvan de algo, ¿no? Y digo, para el usuario de la información, ¿no? Y nosotros principalmente. Entonces, toda esa chambela que no es, de alguna forma hay que retomarla y casi partir de cero, considerando que sí hay algo y a partir de ahí, ¿no? Pero no podemos confiarnos, aquí está y esto nomás lo actualizamos. Es retomar, y sobre todo si vamos a trabajar con la intención de simplificar el POA, pues va de la mano por todos los indicadores que tienen que rehacer en términos de cómo se vaya visualizando el nuevo POA. Adelante, Sí, compañero. nada más una Sí. Digo, la única observación, comentabas que iban a turnar a las áreas para que las áreas le asignaran como Las acciones, ajá. no, el dinero. No, la Ah, sí, la bonificaron. evaluación, sí. La evaluación, ¿no? Yo no sé exactamente dónde viene aquí eso, pero bueno, lo mencionaste ahorita. Aquí mi única observación sería que en virtud de que hemos tenido subejercicios, o sea, traemos ya los 3 trimestres que hemos evaluado, ha habido ahorros y algunas cuestiones ahí, que sería importante que más que las áreas hicieran una asignación económica por acción, que se hiciera una revisión, o sea, por parte del Pleno, que nos entregara la Coordinación de Administración y Procedimientos el reporte, pues al cierre del trimestre para empezar, ¿no? Y el reporte del gasto presupuestado contra el gasto real por cada una de las áreas, para en función a eso de definir de manera mucho más consciente cuál es el recurso que le va a asignar a cada una de las acciones, porque esa va a ser la única manera en que si se los dejamos de nuevo nada más a las áreas, pues el área pues dice, es que a mí esta acción yo creo que cuesta 5 pesos, pero finalmente... Pero va a tener que ver mucho con las directrices que nosotros vayamos a plasmar con relación a la reestructuración de las áreas. Pudiera ser, sí, pero nada más que aquí en el cronograma quedara que el tema de la asignación de los recursos pues no fuera discrecional de las áreas, sino que se fiera No, yo creo que función son al propuestas comparativo. nada más de las áreas, sino que Sí, está sí. sujetas a nuestra revisión, ¿verdad? Que Sí, habría que someterlo, o sea, lo que ellos propongan como evaluación tenemos que someterlo a Hay que revisión. hacer nada más un comparativo Sí, sí, del sí. gasto real contra las acciones de este año, cuando nos pongan las acciones del otro año y el recurso que están solicitando, nada más para poder tener un comparativo sencillo, ¿no? O sea, que se vincule con un reporte del área de administración. No sé si la estructura programática, incluso aquí está la coordinadora, nos dé como para evaluar el gasto real por ficha técnica, por acción. O sea, la ficha técnica, cada acción tiene su ficha técnica y dice, en estas partidas necesito tanto dinero y esta acción me cuesta 10,000 pesos. Podemos determinar, conforme a las claves presupuestarias de la estructura programática, si esa acción, la 1.21, realmente cuánto nos ha costado hasta ahorita al tercer trimestre. ¿Se puede a ese nivel obtener la información o no se puede? Lo manejas No, por El no, sistema acá de tenemos un contabilidad, sistema. ajá, exactamente, no es porque no están ligados, el sistema de contabilidad no está ligado con el POA, está a nivel cuenta y meta, sí, pero ya para Esa llegar sería hasta mi acción, propuesta. hasta acción. Esa sería mi propuesta, que finalmente se hiciera un presupuesto de acuerdo a eso, a una cuenta, a una unidad de negocio, y que de ahí se vaya descargando el presupuesto. Se le asigna un presupuesto y se lo vaya descargando, porque ahorita finalmente se hace se tendría que hacer manual, y sería finalmente algo estimado, o sea, no habría manera de medir la acción contra.
O sea, creo que eso es a lo que nos encontramos. Hay una manera estimada de estar presupuestando y estar vinculando un recurso a cada una de las acciones. Y creo que si lo seguimos manejando a ese nivel, pues de las áreas, nos vamos a encontrar con la misma situación. Creo que tendría que ser más un tema de la coordinación de administración y procedimientos. Sí, tiene que ser un programa que esté vinculado. Ellos deciden sus acciones, me queda claro, pero no necesariamente cuánto dinero se le asigna a cada actividad. Eso sería más el área de coordinación de administración y procedimientos, que es la que tiene la información, o por lo menos más información de dónde llevarse para saber. Y obviamente si después pasar, ya digo que pasar a las áreas, eso sería mi única observación. Todo lo demás yo lo veo. Adelante, pues. No sé, señor presidente, más un último comentario. Sí, cómo no, adelante. El problema es presupuestal. Las entidades han invertido dinero en desarrollo de sistemas acordes a cada entidad, a cada institución. Estuvimos con Irma en el Instituto Electoral y de Partido Ciudadano y nos explicaban el desarrollo de todo un sistema, pero pues eso costó, se le metió una buena cantidad de dinero. Entonces, si ahorita hablamos de que no ha habido presupuesto, no hay crecimiento, y que un desarrollo de un sistema, habría cosa de obtener un montón de cotización, pero un sistema integral que nos diera este tipo de información al día, como debe de ser, pues son desarrollos caros, que tenemos que estar considerando, incluso para el presupuesto 2016, alguna cantidad habría que obtener alguna cotización, pero me atrevo a pensar, $1 millón para puro desarrollo y dejar un sistema integral aquí en el instituto, como lo han pagado diferentes entidades. No recuerdo ahorita la cantidad que nos comentaba el Instituto Electoral, pero fue una cantidad así fuerte. Y ya tienen en orden, tienen un sistema que si compras un clip, se afecta el programa, se afecta el presupuesto, la autorización, la cotización se actualiza. Entonces, todo un proceso que te permite al día saber cuánto estás afectando cada acción, cada programa, cada partida, etcétera, etcétera. Aquí estamos a pie, estamos con Excel espérate, ya te falta, y la contabilidad esa parte, y el POA va por otro lado, y está todo divorciado. Entonces eso nos complica mucho la obtención de información, y no es algo que Irma ni su servidor puedan resolver, ni incluso el mismo Mario, que es el informático, ¿verdad? O sea, porque pues Mario está atendiendo ahí pues las necesidades del portal y otros tipos de cosas que se le solicitan, no entiendo. Y un desarrollo de un sistema implica abocarse de tiempo completo gente que especial informático, ¿no? Obviamente informática, para poder desarrollar un sistema que esté debidamente vinculado y atendiendo a los reportes, a las necesidades de información y a las necesidades legales que hoy nos están estableciendo. Entonces vamos a cumplir con la ley, pero a pie, como lo decimos, ¿no? Para poder salir. ¿Y cuál sería la solución? Un sistema integral. ¿Y qué necesitamos? Pues presupuesto para contratarlo y que lo desarrollen y entonces sí operarlo debidamente. La gallina y el huevo. Entonces esto es un círculo vicioso. No hay dinero, pues entonces no hay forma de desarrollar un sistema y hay que seguir a pie, y nos seguimos rezagando en comparación con un gobierno central que tiene ya un desarrollo, un sistema exclusivo para los ¿Y qué tanta dificultad sería podernos pulgar a eso? Pues Pedir apoyo en ese sentido, si no podemos pedir más recursos, no podemos pedir apoyo. Pues sería cuestión depende del secretario de Planeación y Finanzas. Hay una dirección de contabilidad gubernamental, de armonización contable, perdón, que es la que tiene un desarrollo de este sistema, y sería cosa de que él diera autorización para que se valorara técnicamente qué necesitamos hacer para migrar el sistema conforme a nuestras necesidades, y pues ya técnicamente los informáticos que nos den las llaves y demás para hacer los ajustes aquí con nuestro informático y tener un sistema que derive de allá, pero que podamos trabajar aquí para nuestra necesidad nada más interna, ¿no? Porque de pronto pues obviamente es una estructura muy grande, nosotros es una estructura muy chica, o sea, no necesitamos toda esa, incluso el servidor
necesitamos algo ajustado a nuestra necesidad. Entonces ahí es un lenguaje entre informáticos que autorizaran para que los informáticos de allá platicar con nuestro informático y ver si hay viabilidad de poder migrar el sistema acorde a nuestras propias necesidades. ¿Por qué no me haces un apunte de la descripción de lo que necesitamos? A pedirlo. Sí, cómo no. De lo que necesitamos, y yo voy a tratar de hacer una gestoría a nivel del ejecutivo, qué apoyos puedo lograr en ese sentido. Okay. Le hago una Extra sí, claro que presupuesto, como un apoyo. Si me permite, presidente, también podría solicitar que se permita que se capaciten. Sí, Porque si no nos está permitiendo, porque no formamos parte del Ejecutivo, el presidente en esa descripción que venga también la cuestión de la capacitación. sí, es que diría. Y yo me aboco a ello y vamos a ver qué podemos lograr por ello. Sí, cómo no. De hecho, acaban de tener la plática de lineamientos de presupuestación 2016 y precisamente fue donde no nos pudieron incluir porque era únicamente para ellos en el manejo de su sistema. Formalmente tienen razón, pero materialmente podemos lograr algo. Sí, que se haga la gestoría y pues vamos viendo. Y también ya, si hay la aprobación, pues habría que ver la viabilidad, igual y aunque haya buena voluntad, estamos hablando de un universo y Pues hay que intentar. hay que evaluar. Muy bien. Gracias, David. A sus órdenes, señores. Coordinador, ahora sí, por favor, somete a votación este punto de orden del día. Se somete, yo creo que votación económica, ¿no? Podría ser. Económica o nominal. Se somete en votación nominal por orden alfabético la presentación del cronograma para la elaboración del proyecto de egresos, el proyecto del presupuesto de egresos y el programa operativo anual para el ejercicio 2016. Estudillo Osuna, Aprobado. Postleguay Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el cronograma presentado por la Contraloría Interna. Gracias, coordinador. A favor de pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el resumen, el número 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, por favor. En esta sesión se aprobaron 7 proyectos de resolución correspondientes a recursos de revisión, en los cuales se confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado en 2 ocasiones, se determina modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado en 1 ocasión, se ordena al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud en 2 ocasiones, se sobreselló un proyecto de resolución en 1 ocasión y se declaró improcedente en 1 ocasión un recurso de revisión por ser notoriamente extemporáneo, siendo un total de 7 proyectos de resolución. En asuntos generales se aprobó la presentación del cronograma para la elaboración del proyecto del presupuesto de egresos y el programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2016. Es cuanto. Gracias, coordinadora. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 8 con la clausura de la sesión. La fecha, Perdón, ¿no? la fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Y Continuando clausura con, de la sesión. gracias. Continuando con el siguiente punto de orden del día, se establece de fecha y hora. La próxima sesión, ¿les parece el viernes 2 de octubre? Sí. Se señala que el viernes 2 de octubre del año en curso, siendo las 14, 16, 13 horas del día 28 de septiembre. Se clausura esta 4ª sesión ordinaria de septiembre de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.